Pasó rápido, profe. Pasó rapidísimo. Es increíble, ya están a 2 unidades y después el hospital virtual. No, pediatría es una cosa que pasa volando. Bueno, quiero comentarles un poquitito de la actividad de la semana que viene. Cuando terminemos la clase, después por el grupo de WhatsApp, les voy a enviar un Drive, que es un Excel, que espero puedan ingresar, si no, bueno, me piden autorización. En teoría está compartido para todos. Pero bueno, veremos qué pasa. Hay 2 horarios, o sea, el taller es a lo largo de toda la mañana, pero un grupo va a ir de 8:30 a 10 y el otro de 10:30 a 12. Así que organicen entre ustedes, por ahí el que por cuestiones laborales principalmente puede más un horario que el otro, como para poder priorizarlo. Van a ver que son 2 columnas y están divididos a la mitad, es decir, que no se pueden pasar del número, porque está calculado de esa forma para las aulas del laboratorio de simulación. Así que eso también ténganlo presente, es decir, no me puede quedar un grupo con 35 alumnos y con el otro 20, o sea, no me puede quedar así de desparejo, es mitad y mitad, y a su vez en ese momento se van a subdividir en 2 aulas. Media hora va a estar dedicado a lo que es RCP extrahospitalaria, principalmente lo que es masaje cardíaco, ritmos, todo. Y la segunda, bueno, la hora que quedaría es media hora para RCP intrahospitalaria neonatal y media hora para RCP intrahospitalaria pediátrica. Así que en el caso conmigo van a dar lo que es RCP intrahospitalaria pediátrica. Llévense bien afianzado el algoritmo de RCP, que ahora se lo subí ahí a la PEDCO, que eso es lo que más va a agilizar la práctica. Después, con el doctor Darío, que es quien da la parte de neo, él verá si quieren que focalicen en algo, pero seguramente el material también está en la PEDCO. Así que bueno, principal eso como para que lo tengan un poquitito bien fresco para el día de la práctica. Y bueno, la idea es que justamente se adelantó esta unidad por cuestiones de que se vienen congresos y cuestiones que la adelantamos, pero se tienen que dar conjuntamente con la de NEO para poder dar el taller de RCP. ¿Alguna duda que les quede de esto? Bien. Lo otro que les voy a enviar también por WhatsApp, eso lo solicita el laboratorio de simulación, es el consentimiento informado. No sé si alguna vez ya han rotado por ahí, pero bueno, eso lo tienen que llevar impreso el día que van a hacer la práctica. Por lo que le entendía la secretaria, lo firman ese mismo día con ella. Igual nada, es rapidísimo porque es una firma, léanlo, es más que nada para la seguridad del laboratorio de simulación. Eso se va a llevar a cabo en Tordos, yo igual después les voy a poner bien las aulas, es el aula 211 y 209, y sus pertenencias, me dijo la secretaria, que las van a guardar en el aula 214. O sea, no pueden quedar las mochilas y todo eso en el lugar donde vamos a hacer la práctica. Ella esa aula la cierra con llave. Pero bueno, por las dudas, vayan de ambos, porque generalmente se solicita más que nada para que el simulacro sea lo más similar a la realidad. Aprovechen ahí los bolsillos del AMBO para poner sobre todo celular y algo de valor. Así que por las dudas traten de no llevar cosas de mucho valor. Pero bueno, en teoría están bajo llave en un aula, nadie tendría que tocar nada, pero bueno. Bueno, muy bien. Nair Leonti. Ah, sí, Nair, ahí te agrego. Acá, listo Nair, ya te puse el presente. Bueno, muy bien.
¿Alguna duda que haya quedado de esto? ¿No? Buenísimo. Todo ¿Algo se lo más? voy a mandar al WhatsApp. Perdón. ¿Algo más Sí. además del ambo, estetoscopio, antiparras, No, barbijo? en ambos solamente, no me dijo nada con el tema del barbijo, pero en última instancia creo que se los dan ellos. Igual por las dudas voy a consultar ahora ese tema, porque había en la época donde estábamos muy a full con el tema de los protocolos, pedían que lleven, pero Ujú. más que nada lo que me aclaró fue el tema del AMBO y el consentimiento. Antiparra no, eso no es necesario, lo que me queda la duda ahora es el barbijo. Doc, Perfecto, una gracias. consulta, ¿el estetoscopio es necesario? No, no escuché bien. No, estetoscopio no. No, porque eso le vamos a dar uno en el momento de hacer el simulacro. Esto va a ser más un poco de actividad física para la mañana. Así que esperemos que esté medio fresquito. Bueno, ¿estamos? Muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Estas son 3 clases teóricas. Primero lo que es RCP, después lo que es manejo de vía aérea y accesos vasculares, que bueno, es la más cortita comparada con vía aérea. Bueno, acá es donde los voy a dejar de ver. Así que ustedes nomás avísenme si pueden ver bien la pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve bien, profe. Se ve bien, sí. Acá a veces tengo complicaciones a la hora de admitir. Bueno, entonces, la primera parte vamos a hablar de lo que es el reconocimiento y manejo del paro cardíaco. Bueno, primero es importante definir qué es lo que entendemos por paro cardíaco. Implica el cese de la circulación sanguínea causada por una actividad mecánica cardíaca que es ausente o es ineficaz. Es decir, esto es muy importante para diferenciarlo sobre todo de la insuficiencia cardíaca, que ahí el corazón todavía late con poca fuerza y no es suficiente para llevar a cabo su función vital. Obviamente, la insuficiencia cardíaca es un pasito previo al paro cardíaco. Si nosotros a ese paciente lo dejamos, en un momento el corazón va a dejar de latir y la circulación se va a parar. Entonces ahí ya hablamos de paro cardíaco. Bueno, el 8% de los paros extrahospitalarios sobreviven, mientras que el 43% de los intrahospitalarios sobreviven. Esta diferencia se da principalmente porque los paros extrahospitalarios no son paros presenciados. Entonces, generalmente uno no sabe el tiempo que ese paciente pudo haber estado en paro cardíaco. Depende mucho de si alguien que lo asista haya recibido algún entrenamiento en maniobras de reanimación, y si no recibió y fue ineficaz lo que hizo, o el masaje cardíaco lo realizó en cualquier lado, porque uno ve que uno pone las manos en el tórax, pero uno nunca sabe bien en qué parte, entonces tal vez lo hace lejos del esternón, con el riesgo de fracturar una costilla, y todo eso suma daño y suma riesgo. Entonces, lo principal de los paros extrahospitalarios es eso, y finalmente hasta que llega la ayuda, hasta que llega el personal de salud que esté capacitado en esto. Entonces, por eso la tasa de supervivencia de los extrahospitalarios es tan baja, a diferencia de los intrahospitalarios, que obviamente no solamente son presenciados, sino que son asistidos por personas capacitadas. Bueno, las tasas de supervivencia dependiendo el ritmo de paro. Cuando se trata de ritmos desfibrilables, la tasa es de un 25 a un 34%. Así lo comparamos a la asistolia, que ya baja entre un 7 a un 24%. La actividad eléctrica sin pulso en paros intrahospitalarios a un 38%. Esta diferencia, volvemos a la diapositiva anterior.
y el 11% para la fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso como ritmo secundario en la reanimación del paro intrahospitalario, ¿sí? O sea, estos si bien son ritmos desfibrilables, en este caso es cuando es como ritmo primario de paro y en este es como ritmo secundario de la reanimación. Bueno, y el 64% para lo que es la bradicardia y mala perfusión y con compresiones torácicas y ventilaciones antes de iniciado el paro cardiorrespiratorio, porque la bradicardia extrema y mala perfusión, si bien no es como un paro, realmente es el paso previo. Bradicardia extrema para un lactante es que de repente tenga 50 latidos por minuto, que para un adulto está bien, pero para un lactantito es muy bajo. Entonces el lactante lo van a ver con 50 de cardíaca, mal perfundido. Si uno actúa en ese momento, las tasas de supervivencia son mucho más altas a que cuando entra definitivamente en paro. Bueno, la secuencia del paro cardíaco en forma esquemática tenemos que tener en cuenta los procesos respiratorios, los circulatorios y el paro cardíaco súbito. Este no es tan frecuente en pediatría, está muy asociado a arritmia. En cambio, los que se llevan el primer lugar son los respiratorios y circulatorios. El respiratorio, una dificultad respiratoria grave, que evoluciona a la insuficiencia respiratoria o el paciente que ya llega en insuficiencia respiratoria y que obviamente eso va a llevar a una insuficiencia cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque el corazón tampoco está recibiendo el oxígeno adecuado para llevar a cabo su función. Y por otro lado, los shocks, cualquier tipo de shock, séptico, hipovolémico, obstructivo, ¿sí?, que van a llevar también a la insuficiencia cardiopulmonar y finalmente al paro cardíaco. Las causas de paro cardíaco. Bueno, dentro de las de paro cardíaco súbito, fíjense que tenemos la miocardiopatía hipertrófica. Muchas veces estos diagnósticos se hacen ya posparo, cuando uno le hace las autopsias a los pacientes. Hay pacientes que llegan tan graves que estos diagnósticos ni siquiera pudieron ser previos. La arteria coronaria anómala, el síndrome de QT largo, la miocarditis, intoxicaciones por fármaco, esto hay que tenerlo muy presente, sobre todo en los que ya son deambuladores y que pueden acceder a los medicamentos. Lamentablemente la cocaína, la efedrina, digoxina, bueno, son medicamentos y drogas que en la casa pueden estar. El Commotio-Cordis, y dentro de los extrahospitalarios, el síndrome de muerte súbita del lactante, esto sobre todo en los menores de 6 meses, por eso es muy importante tener en cuenta las recomendaciones en cuanto a cómo deben dormir los niños. El colecho, esto es fundamental, hay que evitar el colecho. A veces los padres, en el afán de que la criatura se duerma y obviamente poder descansar, porque ya están de todo el día, lamentablemente duermen con ellos en la cama, y el riesgo es que ante el cansancio tan grande que tienen, puedan asfixiarlo. Entonces esto es muy fundamental, y esto pasa lamentablemente. Los traumatismos, obviamente ya para los mayores de 6 meses y los adolescentes, y bueno, siempre en el algoritmo de paro lo vamos a ver, tener en cuenta las causas reversibles de paro, las H y las T, que en un momento nos tenemos que parar y pensar por qué este paciente no está saliendo del paro. Entonces, las H, la hipovolemia, un paciente que pueda venir con un cuadro, una gastroenteritis, tal vez un cuadro de 3 días de evolución, pero en esos 3 días el paciente vomitó 2 o 3 veces en el día, tuvo de 7 a 10 deposiciones en el día, no tuvo una buena tolerancia a líquidos, y ese paciente seguramente va a llegar en un shock hipovolémico, que si no recibe una adecuada asistencia puede ir al paro. Bueno, la hipoxia, obviamente, como habíamos hablado, una insuficiencia respiratoria grave,
una dificultad respiratoria grave que evoluciona a la insuficiencia. El hidrogenión, esto habla de la acidosis, la hipoglucemia, la hipopotasemia o hiperpotasemia, todos los trastornos que se pueden dar por vómitos, diarreas, por no alimentarse adecuadamente, y bueno, la hipotermia. Por otro lado tenemos las TES, el neumotórax a tensión, esto que les comentaba, por ejemplo, alguien inició la reanimación, no tenía ni idea dónde hacer las compresiones, las hizo en las costillas, le pudo haber fracturado una costilla, introducirla y generar un neumotórax que puede ser a tensión, el taponamiento cardíaco, tóxicos como habíamos visto, la trombosis pulmonar y coronaria. Entonces en un momento hay que pararse y decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque hasta que no revirtamos lo que está desencadenando el paro, el paciente no va a salir del paro. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a evaluar a todo paciente pediátrico, es decir, la impresión inicial, el TEP, el triángulo de evaluación pediátrica. En este triángulo voy a ver las tres aristas, lo circulatorio, lo respiratorio y la apariencia. En relación a la evaluación que realizo, identifico e intervengo. Y esto es un círculo, es continuo. Intervengo, vuelvo a evaluar lo que le hice, ¿tuvo alguna respuesta? Sí, no, sigo con la misma intervención, la cambio, ¿sí? Siempre vamos a tener la evaluación inicial con EPTEP, viene una evaluación primaria que es rápida, una evaluación secundaria que es mucho más detallada, y finalmente los estudios complementarios que sea necesario pedir. Y bueno, dentro de los trastornos respiratorios, acá están nombrados varios que pueden llevar a la dificultad respiratoria o a la insuficiencia respiratoria, y dentro de los circulatorios, como le nombré, los diferentes tipos de shock que pueden estar compensados o descompensados y que finalmente pueden llevar al paro. Entonces, intervenir son las acciones terapéuticas que uno va a ir realizando de acuerdo a la situación del paciente. Bueno, los problemas que amenazan la vida, ¿sí? Esto es muy importante verlo. La vía aérea, la obstrucción total o grave de la vía aérea, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las maniobras de desobstrucción? Si la desobstrucción no se resuelve, el paciente obviamente va a evolucionar a un paro y hay que iniciar la RCP. En la parte respiratoria, bueno, el paciente está en apnea, puede ser un trauma grave de cráneo, con un Glasgow deprimido, que no respira o sus respiraciones son insuficientes, un aumento considerable del esfuerzo respiratorio, una dificultad respiratoria, una bronquiolitis con mala evolución, bradipnea que también podemos ver en el TEP. La parte circulatoria, un paciente que tiene pulso débil o ausente, bueno, en el ausente ya estamos ante un paro, pero en un débil puede ser un paciente chocado, lo mismo la mala perfusión, la hipotensión, la bradicardia. El déficit neurológico, falta de respuesta, disminución del nivel de conciencia, y finalmente es muy importante la exposición del paciente, ¿sí? La hipotermia hay que cuidar mucho a los pacientes de la hipotermia, ya sea tanto pediátricos como adultos. Entonces, en el caso de que uno asista a un accidente en la ruta, o una persona en la calle, lo que sea, siempre es importante poner a esa persona sobre algo que esté seco y que le brinde cierto abrigo, o en el traslado ponerle mantas, sábanas, lo que sea, porque la hipotermia favorece la acidosis también. Bueno, si hay hemorragias importantes, si no cierro la canilla, va a seguir sangrando, y el shock, si es hipovolémico obviamente, no lo voy a poder resolver. Bueno, petequias, manchas purpúricas, acá pensando en un shock séptico o coagulopatías. Bueno, reconocimiento del paro cardíaco. Reconocer el paro cardíaco, digamos que sería relativamente fácil, que me voy a encontrar una persona que no responde, que no respira o solo jadea y boquea, y durante 10 segundos que le tomo el pulso está ausente.
El tema muchas veces son las etapas previas al paro cardíaco, porque uno ve una persona que todavía está consciente, que tal vez el aspecto no cierra mucho, y de repente se para. Bueno, los ritmos de paro cardíaco, entonces tenemos la asistolia, la actividad eléctrica sin pulso, la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, incluida la torsada de Pointes, que es una variante. La asistolia y la actividad eléctrica sin pulso son los ritmos iniciales más frecuentes del paro cardíaco, tanto intra como extrahospitalario en los menores. La taquicardia ventricular sin pulso suelen ser ritmos terminales en niños mayores que han hecho un colapso súbito o en niños con afectación cardiovascular subyacente. Bueno, y acá podemos ver en estas tiras de electro los diferentes tipos de trazado. ¿Cuál les parece que es? Asistolia. No, ¿Es el de asistolia? Bien, esta es la sistolia, una línea plana en el electrocardiograma. ¿Y esta? ¿Ese es fibrilación? Muy bien, es la fibrilación ventricular. Fíjense que recuerda un poco a la fibrilación auricular, solo que en vez de ser más chiquititas las montañitas, son un poquitito más altas, porque estos son QRS ensanchados. Bueno, esta no le voy a preguntar porque está acá en la diapositiva, la taquicardia ventricular, que recuerden que esta taquicardia ventricular sin pulso, y esta... Las torsadas de Point. Bien, una torsada de Point que tiene esta característica. Fíjense que lo que tienen en común estas tres son los complejos QRS ancho. Y esta lo que tiene de diferentes que son como QRS más altos, más bajos, más altos. Entonces, estos serían los principales ritmos de paro. Bueno, siempre recordar que las interrupciones para ventilar, para comprobar el ritmo o administrar una descarga no tienen que durar más de 10 segundos, o sea, hasta 10 segundos estamos. Si los reanimadores no quieren o no pueden administrar ventilación, se recomienza solo realizar las compresiones, y esto era algo sobre todo muy como grabado cuando estábamos con el COVID, no es que quiero decir que ahora no esté, pero bueno, cuando todavía no estábamos con las vacunas y un montón de medidas, sobre todo ahí lo que ya no era como una sugerencia, sino que era una indicación no realizar ventilación boca a boca, excepto que sea un contacto estrecho. Bueno, ¿y cuáles son las características de una RCP de alta calidad? Entonces, primero, seguridad en la escena. Sin importar la edad del paciente, primero tenemos que asegurarnos nosotros, no hay que sumar más víctimas, ¿sí? Porque esto puede ser en un ambiente protegido como en el hospital, como puede ser en la ruta, y uno no puede salir a la ruta a reanimar a una persona cuando nadie cortó el tránsito, cuando nada está señalizado, porque pasa otro auto que no los ve, y obviamente en vez de uno sumamos dos. Así que bueno, eso es fundamental. Lo otro es el reconocimiento del paro cardíaco, entonces identifico que el paciente no respira, solo jadea o boquea, no le detecto pulso y no responde. Por otro lado, la relación compresión-ventilación. Fíjese acá en lo importante, sin dispositivo avanzado de la vía aérea. ¿Sí? Esto quiere decir que yo al paciente lo estoy asistiendo con una bolsa AMBU. Entonces, en el caso de adultos y adolescentes, ya sean uno o dos reanimadores, siempre es 32. En el adulto siempre se prioriza el masaje cardíaco, porque la causa más frecuente de paro en ellos es lo cardiológico. En cambio, en el niño y en el lactante, cuando son dos o más reanimadores, es 15-2, porque se trata de darle un poco más de prioridad a la parte respiratoria. Ahora, si es solo un reanimador, es 32.
Bueno, cuando hay un dispositivo avanzado de la vía aérea, bueno, cuando hay un dispositivo avanzado, sea un tubo endotraqueal, una máscara laringea, acá el que comprime va por un lado y el que ventila va por el otro. En el primero, hasta que no terminan de hacerse las compresiones, la otra persona no puede administrar las ventilaciones. En este caso, son cada uno por su cuenta, obviamente a un ritmo acorde. Para las compresiones cardíacas tiene que ser una frecuencia entre 100 y 120 por minuto, y para las ventilaciones antes se decía una ventilación cada 5, eso se modificó y acá nos acercamos a lo que es neonato y va a ser una ventilación cada 2 o 3 segundos. Entonces uno garantiza entre 20 y 30 ventilaciones por minuto. En cuanto a la profundidad, bueno, al menos 5 centímetros para adultos y adolescentes, y para niños y lactantes 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. ¿Cómo vamos a colocar las manos? Las dos manos en la mitad inferior del esternón, y en el caso de los niños pueden ser con 2 manos o una mano, depende de la contextura del paciente y también de la contextura del médico. A veces, si el paciente es muy grande, porque créanme que uno por ahí ahora habla de chicos de 5 años y vienen gigantes, entonces, por ejemplo, yo tal vez con una sola mano me quedo corta, entonces tenga que usar 2 manos. Y también va a ser en la mitad inferior del esternón. En realidad lo que se hace, se traza una línea por debajo de las tetillas, y ahí es donde colocamos las manos. Ahora, en el caso de los lactantes menores de 1 año, un reanimador son 2 dedos en el centro del tórax, por debajo de la línea de los pezones, y cuando son 2 o más reanimadores, los 2 pulgares y las manos alrededor del tórax. Ahora después vamos a ver unas imágenes. Si bien esto es teórico, al momento de reanimar un paciente y dependiendo del tiempo que nos lleve la reanimación, a veces es muy difícil mantener o los 2 dedos, los 2 pulgares, uno va rotando. Si bien es muy importante que rote el personal de salud, si son solamente 2 reanimadores, donde se agota uno, se agota el otro, y bueno, a veces esto puede ser indistinto. Esto es muy práctico del PALS, dividir de esta forma los grupos etarios, adultos, adolescentes, niños mayores de 1 año y lactante hablamos menores de 1 año. Bueno, entonces estas son las imágenes, fíjense, acá con una sola mano realizando la reanimación, acá como que le quedó una mano bastante grandota para el tórax del paciente, entonces por ejemplo en este caso si utilizara las 2 manos, sería mucha la fuerza y ya no estaríamos haciendo esa compresión de 1/3, sino tal vez más, y hay que tener cuidado. Entonces acá con la postura de una mano y acá con 2 manos cuando el paciente ya tiene una contextura mayor. En el caso de los lactantitos, recuerden, siempre trazamos una línea a nivel de los pezones y con los 2 dedos, siempre es índice y mayor, o con las pulgares y abrazando el tórax del paciente. Posiblemente acá noten una diferencia con neo, sobre todo porque neo sí recomienda que uno abrace el tórax, pero el neonato es mucho más chiquitito. En los pediátricos lo que les va a pasar es que yo no podría abarcar el tórax de un bebito de 7 meses, por ejemplo, no me da el tamaño de mis manos. Y obviamente las manos me van a quedar como más alejados de la columna. Bueno, eso puede pasar. Les comento porque nos ha pasado a veces en los talleres estas diferencias y es más que nada por la contextura de los pacientes. Bueno, y este que acá no se ve muy lindo, pero se lo subí a la PETCO, es el algoritmo. Ustedes van a ver en la PETCO que está el manual de la AJA de reanimación. En realidad ese lo que sobre todo me interesa es que vean que ahora la descarga y la adrenalina apenas se pueda hay que administrarlo, o sea, como que uno no tiene que esperar estos 2 minutos, que eso es un poco de cómo se hacían las reanimaciones, sino que tiene que ser lo antes posible.
Si bien el de la AJA que está en la PETCO es de adulto, no está de más, pero bueno, acá sí, este es el algoritmo pediátrico, ¿sí? Entonces, muy importante identificar el paciente en paro, obviamente identificar si el ritmo es desfibrilable o no. Si estamos en una ambulancia lo vamos a hacer con un DEA, que es lo que vamos a poder transportar, y en el caso del hospital vamos a utilizar el desfibrilador manual. Entonces, una vez identificado el ritmo, si no es desfibrilable, es decir, que estamos con la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, lo primero que tenemos que hacer, aparte de iniciar las compresiones cardíacas, es que alguien ya esté buscando un acceso vascular y otra persona esté preparando la medicación. Entonces la adrenalina después se administra cada 3 a 5 minutos, como los ciclos de RCP son de 2 minutos, generalmente queda en un ciclo adrenalina, en el otro no, en el otro sí, en el otro no, siempre y cuando nos mantengamos con la actividad eléctrica sin pulso. Si en algún momento el ritmo es desfibrilable, hay que administrar la descarga. Acá va a haber una diferencia, con el DEA yo no voy a poder calcular la cantidad de joules, va a ser la que administre el aparato, y esperemos que hasta tengan la posibilidad de un aparato adaptado para pediátrico, si no va a ser una descarga para adulto que hay que hacerla igual, no importa. Pero en el cambio en el manual sí voy a poder graduar la dosis de la descarga. Entonces empezamos con una primera descarga a 2 joules por kilo, si el paciente sigue en paro y el ritmo sigue siendo desfibrilable, la segunda va a ser a 4 joules por kilo, y así a 4, a 6, a 8, hasta que llego a la dosis máxima, que son 10 joules por kilo, o la dosis adulta, que son 360 joules. Fíjense que en distintos momentos, después esto lo van a poder ver mejor en el que está en la PETCO, les va a recomendar ver si se puede colocar un dispositivo avanzado para la vía aérea. En eso es muy importante que sea alguien avesado, porque si no el riesgo es de traumatizar la vía aérea, y a un paciente que no pudimos intubar se le va a agregar el sangrado de la vía aérea, que obviamente va a complicar todo. Fíjense que en la parte de los ritmos desfibrilables, en un momento también recomienda la administración de adrenalina, y en otros puntos la amiodarona o la lidocaína. En el caso de que identifiquemos una torsada de Pointes, lo mejor es el sulfato de magnesio. Bueno, acá bien chiquitito están las dosis para administrar, y acá fíjense cómo el algoritmo les vuelve a recordar las H y las T, para tenerlos presentes cuando el paciente no sale del paro. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan en este punto? ¿No? Bueno, continuamos. Muy bien. Esto es recurso para manejo de la vía aérea. ¿Ven bien la presentación? Sí, se ve bien. Bien, excelente. Ah, no, circulatorio. Bien. Bueno, fundamental a colocar accesos intraóseos. Esto es muy importante para el caso de las emergencias. Primero, que se puede colocar en cualquier grupo etario. Obviamente lo que va a variar es el tamaño del trocar que vamos a utilizar. Y se puede lograr en 30 a 60 segundos. Y podemos administrar cualquier fármaco o líquido, es decir, ¿puedo administrar sangre? Sí. ¿Puedo administrar adrenalina? Sí. ¿Puedo administrar antibióticos? Sí. ¿Puedo hacer una expansión con Ringer lactato? Sí. O sea, cualquier medicación que es fundamental en la emergencia se puede administrar por vía endovenosa.
Los lugares de colocación, la tibia proximal y distal, el fémur distal y la espina ilíaca anterosuperior. Lo real es que el que más se utilizan y el que más van a ver, o tengan la posibilidad de ver, es el de tibia proximal. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Obviamente que haya lesiones o fracturas cerca del lugar de acceso. Si nosotros estamos con un politrauma y vemos que tiene una deformidad de su miembro y sospechamos que pueda tener una fractura de tibia, y en esa pierna no vamos a buscar la intraósea, lo vamos a buscar en la otra pierna que la tenga sana. Bueno, obviamente afecciones relacionadas con huesos frágiles, como una osteogenia imperfecta. Tal vez en una situación de emergencia, como puede ser en la ruta, esto no sea un dato que se nos pase por alto, excepto que haya alguien que nos los diga. Pero bueno, diferente es si se trata de un paciente que está internado, que ya conocemos su condición clínica y que hace un paro intrahospitalario. Bueno, si hay intentos anteriores de colocar un acceso intraóseo, a veces los centros derivadores les dicen, no, ya probamos acceso intraóseo y no pudimos. Bueno, sobre esa pierna que vean pinchada, abran el ojo, porque puede haber una fractura. Y obviamente si hay una infección en la zona para colocar el AVOCAD. Bueno, acá es para que vean las diferentes imágenes, la tibia proximal en un lactante y en un adolescente. Ustedes lo que van a hacer es palpar la tuberosidad tibial y 1 centímetro por debajo y por dentro es donde van a colocar el acceso. Siempre la pierna, fíjense en acá que tiene una pequeña flexión y apertura, ¿sí? Que no está totalmente recta. Y bueno, acá a modo esquemático, la cresta ilíaca anterosuperior y la tibia distal. En esta imagen lo que yo quiero es que vean cómo se debe posicionar el trocar y cómo es el movimiento. El trocar se agarra como un lápiz. Entonces, la parte donde está el taponcito va a ir en la palma de la mano. Esto a veces genera mucho dolor, así que a veces está bueno ponerse una gasita en la mano. Entonces uno coloca donde está el tapón del trocar en la palma de la mano, lo agarramos como si fuera un lápiz y la punta del dedo índice tiene que dar aproximadamente a 1 centímetro de donde comienza, de donde finaliza la aguja. Entonces esto nos va a servir de tope para no introducir a mayor profundidad el AVOCAD. Una vez que llegó al tope ya está. Y se debe hacer con movimientos rotatorios y la mano bien perpendicular a la pierna del paciente. ¿Sí? Entonces con movimientos rotatorios y haciendo presión, introducimos el AVOCAD. Ustedes van a sentir como un resalto. Cuando sienten ese resalto, quiere decir que ya está, y lo que van a ver es que la aguja queda fija, como bien, clavada en el hueso. Ustedes lo que van a hacer posteriormente es sacarle el taponcito que tiene arriba, ahí van a colocar la jeringa, van a aspirar. Si le viene sangre, buenísimo, porque esa sangre la mandan para analizar. Si no viene sangre, no pasa nada, puede pasar también. Tienen cargada aparte una jeringa con 10 centímetros de fisio y la infunden, como para valorar la permeabilidad y ver que estén realmente en el hueso, porque a veces lo que pasa es como que la aguja se inserta acá, en este espacio entre la tibia y el peroné, es como que se resbala, y uno dice, ah, lo coloqué, y en realidad es como que se resbaló del hueso. Y cuando uno infunde fisio, lo que van a ver es como cualquier acceso periférico. En vez de hincharse la superficie del brazo, van a notar como que la pantorrilla se empieza a llenar de líquido. En un lactantito chiquito se va a notar sobre todo, en una más grande con 10 de fisio tal vez no, pero cuando le pasan la expansión van a ver que la pierna se le va a poner hinchada y tensa, y eso quiere decir que seguramente ese trocar
no está en el hueso y la expansión está yendo solamente a los tejidos blandos de la pierna. Entonces a tener mucho cuidado con eso. Bueno, la vía endotraqueal es otra vía, obviamente esta vía tiene sus limitaciones. Primero, porque uno tiene que ser avesado para poder ventilar a un paciente, y segundo, que uno no puede administrar cualquier fármaco, solamente los liposolubles, y acá nos puede ayudar la neumotecnia Valen, que son la vasopresina, la atropina, la lidocaína, la adrenalina y la naloxona. Fíjense que, bueno, de todo esto el que más puedo llegar a utilizar es la adrenalina, la lidocaína, sobre todo pensando en la situación de paro. La vasopresina no es tan fácil tenerla disponible, estas dos sí, y obviamente que la absorción no es tan segura como si uno utilizara una vía endovenoso o intraóseo, sino que es mucho más errática. Entonces se desconoce la absorción de los fármacos por esta vía. ¿Cómo se administra una medicación por el tubo endotraqueal? Se instila el fármaco en el tubo mediante una jeringa con aguja precargada, la aguja principalmente para asegurarnos de que el fármaco caiga en el centro del tubo y no que salga por afuera. Detenemos brevemente las compresiones, porque obviamente esa compresión que yo hago en el tórax se transmite como presión al tubo endotraqueal, y ese fármaco que le administré, cuando alguien comprima, va a salir todo para afuera. Entonces cuando se administra el fármaco hay que parar un ratito las compresiones. A continuación 5 mililitros de bolo en solución salina por el tubo endotraqueal, y colocamos el ambú y hacemos 5 ventilaciones. Entonces fíjense que esto es muy importante, tenerlo todo ya precargado, es decir, tener precargada la adrenalina y precargada la solución salina, porque no puedo detener las compresiones hasta que alguien me busque el fisio para cargar la jeringa, para que yo recién ahí pueda empujar la adrenalina que me quedó en el tubo endotraqueal. Bueno, entonces acá para que vean, acá hay una jeringa de 1, y que bueno, acá no se ve bien la aguja, pero acá estaría la aguja, entonces uno lo que busca es que el fármaco llegue bien al centro del tubo endotraqueal. Bueno, el desfibrilador. Entonces, como les había nombrado, para la desfibrilación tenemos dos tipos, el desfibrilador externo automático y el desfibrilador manual. ¿Qué van a hacer los desfibriladores? Despolarizan una masa crítica del miocardio, y esto permite que las células del marcapaso reanuden un ritmo organizado. Las compresiones deben mantenerse hasta que el desfibrilador se carga, porque no es que ustedes tienen las paletas y por solo tener las paletas en la mano ya dejamos las compresiones. No, hay que tener las paletas. En el desfibrilador manual hay que cargar la dosis que se le va a administrar al paciente, y recién cuando apoyo las paletas y digo aléjense, ahí deben cortarse las compresiones, porque obviamente nadie va a administrar la descarga mientras haya personas alrededor del paciente. Entonces, si el ritmo es desfibrilable, administro una descarga no sincronizada. En los desfibriladores manuales hay un botoncito que dice creo que dice sincronizado. Entonces, si ustedes aprietan ese botoncito y se prende la lucecita verde, la descarga va a ser sincronizada. Si lo aprietan de vuelta y la lucecita se apaga, es no sincronizado. Eso es importante porque no hay un pulso con el que sincronizar la descarga. Esto es lo que les había dicho antes, primero es a 2 Joule por kilo, luego es a 4, y así hasta llegar a 10 Joule por kilo, que es la dosis máxima, o 360, que es la dosis del adulto. Luego de administrada la descarga, hay que iniciar la RCP por las compresiones torácicas durante 2 minutos, y luego volver a verificar el ritmo. Esto es muy importante, porque cuando un paciente es desfibrilado, el ritmo con el que sale es de paro. No va a salir un paciente
con pulso luego de una desfibrilación. Entonces, desfibrilo y el que estaba con las compresiones vuelve a comprimir e iniciamos un ciclo de 2 minutos de RCP. Recién ahí me tomo el tiempo para chequear el ritmo en el monitor, para chequear pulso, y si el paciente no tiene pulso y el ritmo es de paro y es un ritmo desfibrilable, vuelvo a cargar y vuelvo a desfibrilar. Si no es desfibrilable, obviamente que no. Y si el paciente salió del paro, listo, vamos a los cuidados postparo. No administre ventilaciones entre la última compresión y la administración de la descarga, ¿sí? Entonces esto es muy importante más que nada por la fuente de oxígeno. Una vez que hacemos la descarga, no solamente se aleja el que hace las compresiones, sino el que está manejando vía aérea, y el que está con vía aérea se tiene que alejar con el AMBU. Bueno, los parches autoadhesivos o las palas. Bueno, los parches autoadhesivos, lo vamos a ver, son del DEA, y las palas son del desfibrilador manual. Se utilizan palas, lo habitual es que se utilice un gel conductor. No se recomienda ni los geles de ecografía, ni los parches de alcohol, ni solución salina. En el caso de que no haya gel conductor, lo que nosotros utilizamos es lidocaína en gel, que por otro lado tiene una función anestésica local, porque la desfibrilación, obviamente si la persona está consciente, duele. Coloque un parche o pala en el lado superior derecho del tórax, por debajo de la clavícula, y el otro a la izquierda del pezón izquierdo en la línea axilar anterior. Debe haber por lo menos una distancia de 3 centímetros como mínimo entre pala, y ejercer una pequeña presión para asegurarnos el buen contacto. La colocación anteroposterior de los parches o de las palas va a estar indicada, sobre todo en el caso de los lactantes, porque obviamente las palas ahí sí pueden llegar a quedar muy juntas, entonces se pueden colocar de esta otra forma. Y acá un poco de referencia: si son mayores a 10 kilos se pueden utilizar las palas grandes de adulto, y para los menores de 10 kilos las palas pequeñas. A veces pueden encontrarse con un desfibrilador manual que no tiene las palas pequeñas, porque las palas pequeñas es como una adaptación que se pone sobre las palas grandes, y no queda otra que hacerlo con las palas grandes. Bueno, en ese caso lo van a colocar antero-posterior. Entonces acá para que vean cómo es la colocación del parche en una persona más bien adulta o en un adolescente, y en un niño en la colocación antero-posterior. Cuando el desfibrilador se encuentre totalmente cargado, hay que avisar en voz alta: apártense, y ese es el tiempo, es como decir, a la cuenta de 1, 2, 3, para que todos se alejen de la camilla del paciente. Y el que está con vía aérea se tiene que llevar la fuente de oxígeno, es decir, si está con el AMBU, tiene que sacar el AMBU. Bueno, y acá este es un cuadrito con las dosis de los fármacos que habitualmente se utilizan. Yo después estas clases se las voy a dejar cargadas todas en la PETCO. Pero bueno, acá por ejemplo, la más importante, la adrenalina, su vía de administración, que puede ser endovenosa, intraósea o endotraqueal, la dosis a la que se administra, y fíjense que en la endotraqueal se administra pura, a 0,1 mililitro por kilo, por esto de la absorción errática. En cambio, en forma endovenosa, lo que se recomienda es la dilución. Nosotros tenemos la presentación de 1 en 10.000, entonces lo que se hace es llevar una ampolla, que es 1 mililitro, más 9 de fisio, entonces me queda 9 más 1, 10 mililitros totales, y de esa dilución yo administro 0,1 mililitro por kilo. Esta es como una dosis práctica, sobre todo para la emergencia. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, está bien. Perfecto. Yo lo que quería preguntar, cuando estuvo hablando del acceso intraóseo, para corroborar de que se esté adentro de
del óseo, digamos, que esté bien colocada el acceso, es cuando, bueno, se lo está expandiendo y se ve de que está hinchado. Ahí se comporta como un síndrome compartimental, se toma conducta con eso. No se toma conducta. Eso con el tiempo se va a empezar a desinflamar, obviamente, excepto que sea como que no se dieron cuenta y sea algo muy importante, y bueno, ahí posiblemente sí haya que llamar al cirujano. Yo hasta ahora los que vi que ha pasado, se pone tenso, pero no se da cuenta. O sea, tal vez si es una carga muy bajita, como los 10 mililitros, que es lo que decía, por ahí en uno chiquitito, uno se da cuenta rápido, pero en otro no. Si fuera algo muy, muy grosero, que uno ya ve comprometida, o sea, la circulación, si el paciente está en paro, va a estar comprometida de forma general, pero si el paciente sale del paro y esa pierna no nos gusta, la vemos pálida, que no tiene pulso distal, y bueno, ahí sí posiblemente se tenga que tomar alguna medida. Si no, habitualmente se reabsorbe solo que uno empieza a ver que se pone más brillosa y más tensa la piel. Bien, y saca ese acceso Sí, hay que y lo sacarlo. cambia. Bien. Sí, podés volver a intentar en el mismo lugar, si estás seguro que no hubo fractura ni nada, pero se puede volver a utilizar esa misma pierna, solo que obviamente con mucho más cuidado, porque bueno, uno ahí ya no va a ser tan fácil de estar seguro que uno está en intraóseo, excepto que le venga sangre por la aguja, por la jeringa. Bien, perfecto, gracias. Bien. Y Profe, yo tengo una consulta. Sí. Profe, En ¿te había cuanto a entrado? las, Ay, perdón. Habla, Mari. en cuanto a las Micaela y descargas Marina. del desfibrilador, que Ajá. decimos que arrancamos en 2 Joule kilo. Sí. O sea, yo tendría que aproximar, acorde a mi paciente, cuánto va a ser la descarga, o hay algún valor ya determinado, digamos, algún valor medio para todos los pacientes, porque por ahí ir calculándole cuánto pesa el paciente, hacer el cálculo y poner el desfibrilador, no es un poco engorroso. Bueno, por eso está bueno esa división que hace un poco el PALS, que dice para los menores de 1 año pone más o menos que sean 10 kilos, para los mayores puede ser entre 1 y 20 kilos. Generalmente lo que sí van a ver en el desfibrilador es que obviamente no está el valor de 23 joules, por decir, si uno le dan esos valores que no existen habitualmente, pero por ejemplo 23 o 47, bueno, el desfibrilador va a 25, 30, 35, entonces obviamente se van a acercar más van a redondear para arriba, si es 23 le van a administrar 25, eso sí, tiene como saltos de 5 en 5. Pero bueno, más o menos el peso lo van a ver por la contextura del paciente, entonces vos decís, bueno, a ver, 7, 8 meses, y debe estar en los 10 kilos, bueno, 2 joules por kilo, 20 de descarga. Bien, genial, gracias. No, de nada. Mariana, Profe, creo que tenías. Profe, mi pregunta era si el acceso intraóseo se hacía, si no se podía hacer endovenoso o siempre intraóseo. No, si no se logra el endovenoso en 30 minutos, y ya me estoy alargando demasiado, hay que probar un intraóseo. Ah, entiendo, gracias. Sí, no hay que demorar mucho eso. Es más, uno puede ir probando y mientras uno prueba, el otro ya preparando el intraóseo para tener todo listo. Bueno, muy bien, seguimos con la última presentación. Ahora sí es la de... Muy bien, ¿ahí ven bien la pantalla? Sí. Excelente. Bueno, recuerden que yo después todas estas clases las subo a la PET.
Bueno, entonces, cuando hablamos de manejo de vía aérea, algo importante a lo que hay que hacer referencia es un poco la anatomía de la vía aérea, porque si bien los niños no son adultos pequeños, o sea, no son adultos ni tampoco pequeños, tienen sus diferencias. La nariz, primero, que representa la mitad de la resistencia de la vía aérea. Esto es muy importante, sobre todo en los lactantitos, en los menores de 6 meses, que son respiradores nasales. Entonces, ¿qué pasa? Llega un lactantito a la guardia, que tal vez tiene la nariz tapada de moco, y uno lo ve, y está quejoso, lloroso, con esfuerzo respiratorio, y uno dice, no, este chico está claudicando, y tal vez con tan solo despejarle las fosas nasales, el paciente cambia totalmente. Por eso es muy importante, sobre todo en ellos, despejarle la vía aérea alta. La lengua es grande en relación a la cavidad bucal, y eso es muy importante, sobre todo a la hora de ventilar estos pacientes, porque obviamente la lengua nos va a molestar bastante para observar la vía aérea. Y la epiglotis está a nivel de C1 en niños y se superpone con el paladar blando. O sea, todo esto lo que está haciendo referencia es que no es tan fácil de ver las cuerdas vocales en los lactantes. La laringe tiene forma de embudo y la porción más estrecha va a ser a nivel del cartílago cricoides. El diámetro interno de la tráquea pediátrica es 1/3 de la del adulto. Y esto es fundamental, principalmente porque sobre todo en los cuadros respiratorios, ahora vamos a ver una imagen, una bronquiolitis o cualquier cuadro de vías aéreas bajas, en un adulto el diámetro interno de la tráquea, si bien se puede achicar un poco por la inflamación, nunca va a ser de la misma forma que en un paciente pediátrico, y eso es a lo que lleva una mayor obstrucción. Por otro lado, la longitud de la tráquea en un recién nacido es de 5 centímetros, en la de un niño de 18 meses de 7, y esto también es importante, porque a veces cuando uno intuba, que sobre todo cuando uno ve la vía aérea, ingresa el tubo endotraqueal y a veces lo pone a una profundidad que directamente vamos a estar ventilando el bronquio fuente derecho. O sea, es muy fácil pasarse de largo con el tubo por la longitud tan corta. Entonces, para esto después vamos a ver unas fórmulas para tratar de que el tubo quede bien posicionado. Y la pared del tórax es inestable, es débil, y eso facilita más el colapso. Entonces, acá vemos una imagen comparativa de un lactante y de un adulto, y vemos cómo su lengua es muy prominente, o sea, deja una luz muy pequeñita si comparamos a la que deja en el adulto. Y acá vemos la diferencia a nivel de una vía aérea de un adulto y de un lactante, cómo se achica en la zona del cricoide. Fíjense que es bien un embudo. Y sin embargo, no quiere decir que la de un adulto es un cilindro perfecto, pero no se adelgaza tanto. Y fíjense, ante una IRAP, como en un infante, la luz queda prácticamente obstruida, y si bien en el adulto un poco se achica, me queda todavía una buena luz para la ventilación. Y esto hace que por ahí hay un cuadro en la familia respiratorio, y tal vez la madre, el padre, los hermanos, que sean grandes, están con tos, con moco, pero nada más, y al lactantito eso le implique el uso de músculos accesorios, de aleteo, de otros síntomas. Bueno, entonces, para la apertura de la vía aérea hay que alinear los 3 ejes, el oral, el faringio y el traqueal. Si no alineamos de forma adecuada estos 3 ejes, es difícil que el paciente respire, y en el caso de que tengamos que bolsearlo, es difícil el bolseo para ventilarlos. Entonces, fíjense en acá cómo con algo tan simple los ejes quedan totalmente alineados. En el caso de un lactantito, fíjense acá la cabeza está prácticamente en flexión,
y esto se debe a la prominencia de su occipucio, y esto se puede compensar con la colocación de un resalto debajo de los hombros. Entonces, con este pequeño resalto puedo lograr, por ejemplo, en un lactante que me llegó con esfuerzo respiratorio, que tal vez le despejo las fosas nasales, le alineo los ejes y la mecánica respiratoria puede ser totalmente diferente. Esto no solamente pensando en un lactantito totalmente acostado en una camilla, sino también en una cama que pueda tener una posición semisentada. Lo importante es que los ejes queden bien alineados. Y lo mismo pasa con los más grandes, ¿sí? En el caso de ellos, el resalto para una adecuada alineación de los ejes va a ser por debajo de la cabeza. Entonces esto me ayuda a que respiren mejor, en el caso que los tenga que bolsear, a bolsearlos, y también para la intubación. Bueno, ¿cuáles son las maniobras para la apertura de la vía aérea? Por un lado tenemos la elevación del mentón, y por otro lado tenemos la tracción mandibular. La elevación del mentón es lo que es la posición de olfateo. No está indicada en pacientes con sospecha de trauma cervical, entonces recuerden que la que es de vía aérea va con cuidado de la columna cervical. Entonces, si es un trauma de cráneo, un politrauma, no puedo flexionarle la cabeza con el riesgo de agregar o empeorar una lesión cervical que tenga. Entonces, en esos casos es que se utiliza la tracción mandibular. El tema que esta duele mucho, o sea, si ustedes se hacen un poquitito de presión en el ángulo de la mandíbula, fíjense que duele. Imagínense que esto se tiene que hacer a más presión todavía para conseguir la apertura de la vía aérea. Por eso este tipo de maniobra se utiliza en pacientes con trauma cervical, porque obviamente uno no tiene que mover la cabeza, pero el paciente tiene que estar inconsciente, si no, no se va a dejar hacer. Bueno, entonces acá tenemos al paciente en una posición neutra, y acá la de olfateo, que generalmente se coloca una mano en la frente y otra en el mentón. Fíjense que la columna cervical se arquea, entonces por eso esta no se recomienda cuando hay sospecha de trauma. Y la de la tracción mandibular, sobre la columna no hago nada, sino que directamente el movimiento es tirar el ángulo de la mandíbula hacia adelante y hacia arriba para obtener la apertura. Bueno, por otro lado, la ventilación con bolsa y máscara. ¿En quién las vamos a indicar? En un paciente que esté en apnea y en un paciente cuyas respiraciones espontáneas sean ineficaces. O sea, yo puedo tener un paciente que uno dice, respira, pero 5 respiraciones por minuto no son adecuadas. O tal vez respira muy superficial, tampoco sirve. Entonces, en esos pacientes va a estar indicada la reanimación con bolsa máscara. Estos pacientes obviamente van a estar inconscientes. En un paciente consciente no va a ser posible ventilarlo. Por ejemplo, puede pasar que tenga un bronquiolito con una dificultad respiratoria grave, que obviamente necesito bolsearlo, porque a pesar de que respira 70 por minuto, y tiene una saturometría del 100%, sé que respirando así va a estar a un paso de la insuficiencia respiratoria y a un paso del paro. Entonces ese paciente lo voy a tener que sedar para poder bolsearlo y poder intubarlo. Bueno, es importante la posición adecuada de la cabeza y el tamaño de la mascarilla. Entonces la mascarilla tiene que extenderse desde el puente nasal hasta el mentón y tiene que crear un sellado hermético. La técnica de ventilación con bolsa máscara es CE. Ahora después la vamos a ver bien en un gráfico. Entonces, fíjense en acá, estos son los 2 grandes tipos de mascarilla que van a ver, la redondita y esta que es como más anatómica. Yo siempre prefiero esta. La redondita es bastante difícil que coapte bien con la cara del paciente, en cambio esta se adapta mucho mejor.
y hay unas que tienen como si fuera una almohadilla inflable, que esa todavía más permite que se adapte. Entonces, fíjense que acá tenemos una mascarilla adecuada porque cubre desde el puente de la nariz hasta el mentón. Acá una incorrecta porque sobrepasa el mentón, entonces la fuga de aire la voy a tener por ahí. Y esta es chiquitita, entonces no se va a adaptar y también va a fugar. Y esta es la técnica de CE para sostener la mascarilla. Entonces, con el pulgar y el índice sostengo la mascarilla, y con el resto de los dedos lo pongo a lo largo de la rama de la mandíbula. Esto no va en la parte blanda, porque si no voy a empujar la lengua para arriba y me va a generar obstrucción. Estos 3 dedos tienen que ir apoyados sobre el hueso. Entonces, con estos dedos yo puedo traccionar la cabeza del paciente y posicionarlo para poder ventilar. Entonces, la buena evaluación de una adecuada ventilación con bolsa máscara incluye evaluar la expansión torácica y la presencia de sonidos respiratorios bibasales, sobre todo vamos a ocultar por debajo de las axilas, que es donde están las bases pulmonares. Vamos a evaluar la respuesta clínica, o sea, si estoy ventilando bien a mi paciente, si estaba con una frecuencia cardíaca baja porque ya estaba claudicando, esa frecuencia cardíaca va a aumentar y va a recuperar el color. Tal vez tenía una coloración media pálida, terrosa, y se pone más rosadito. Y lo otro es el monitor con saturometría, ¿sí? Entonces vamos a ver que haya una expansión simétrica del tórax, vamos a ver que estén ventilándose las 2 bases pulmonares, en el monitor que veamos un aumento de la frecuencia cardíaca y de la saturometría, y que el paciente recupere el color. Bueno, las bolsas de reanimación tenemos diferentes tipos. Una es la autoinflable, que es la de reanimación por excelencia, es la que van a ver en todos lados, la bolsa Ambu, y las otras son las insuflables por flujo, que en el caso que roten por quirófano, es la que utilizan los anestesistas. Bueno, estas no las van a ver excepto que entra un quirófano. Bueno, las bolsas autoinflables tienen diferentes volúmenes, de 450 y de 500 son las que se utilizan más que nada para las edades pediátricas. Muchas van a estar equipadas con una válvula de seguridad, que es la válvula Popov, que cuando la tengo activa no me permite administrar más de 35 a 40 centímetros de agua, entonces eso cuida el tórax del paciente de un barotrauma. La realidad también es que a veces hay tórax que son muy duros, por ejemplo los bronquiolitos que hacen esos cuadros obstructivos. Si uno tiene la válvula Popov activada, a veces no es suficiente la presión para poder ventilar ese tórax. Entonces a veces tengo que desactivarla para dar una mayor presión y poder ventilar a mi paciente. Pero bueno, eso depende de cada paciente. Entonces acá vemos diferentes tamaños de bolsa Ambu. Esta bien chiquitita es la neonatal. Si en una guardia tienen un lactante de 1 año y de repente le ofrecen un Ambu neonatal o un Ambu de 1 litro para adulto, elijan el de adulto, porque el del neonato no les va a alcanzar el volumen de la bolsa para poder expandir ese tórax. ¿Sí? Cuando elijan el de adulto, obviamente con el cuidado de darle el volumen que logre la expansión del tórax, no todo el volumen de la bolsa porque vamos a generar un neumotórax. Entonces, el volumen necesario, que eso es para toda la bolsa, que logre la expansión torácica. El tema es que la del neonato es un volumen muy chiquitito y les puede ser insuficiente. Bueno, en este caso, esta bolsa Ambu no tiene la válvula Popov, pero lo vamos a ver con los Ambus que van a estar en el simulador. Entonces tenemos el reservorio. Acá va a ir conectada la fuente de oxígeno, que esto va a ir al panel. Acá tenemos la bolsa autoinflable, van a ver que la comprimimos y la soltamos y se vuelve a inflar.
Bueno, la válvula unidireccional y la mascarilla, ¿sí? Esta mascarilla es intercambiable y la zona donde tiene que ser colocada es universal para cualquier mascarilla, sin importar si es más chiquita o más grande, el conector es universal. Bueno, esto era un poquitito más que nada con el tema del COVID, cómo se utilizaba más que nada el tema de los filtros y el tubo endotraqueal. En este caso, este ambú tiene una válvula de PEP, que eso sobre todo en los COVID porque se distresaban, bueno, era un poquitito mostrar eso. Bueno, la técnica de ventilación con 2 personas. A veces puede pasar que un solo reanimador no pueda ventilar al paciente, ya sea porque tal vez la contextura del paciente es muy grande y la del reanimador es pequeña y no consigue una buena ventilación. Entonces, en ese caso se puede ayudar de otro colega. Entonces, me permite proporcionar una ventilación más eficaz. Uno usará ambas manos para abrir la vía aérea y mantener la mascarilla cerrada al rostro. Fíjense que se mantiene la técnica de CE, eso no cambia, o sea, por más que sean 2 manos, no quiere decir que las pongo en cualquier postura. Sigo armando la C con el índice y el pulgar, y la E con el resto de los dedos apoyado en la rama de la mandíbula. Y con eso tracciono, siempre y cuando no haya sospecha de lesión de columna cervical, la cabeza hacia arriba. Y el otro se va a encargar de comprimir la bolsa. Entonces, ¿puede ser necesario? Sí. Es difícil crear un sello hermético en el rostro, a veces pasa, lamentablemente hay mascarillas que no coaptan bien, uno la recoloca y no hay forma, y a veces una buena forma de obtener ese cierre hermético es con la ayuda de otro colega. Las manos del profesional son demasiado pequeñas, puede ser que haya una resistencia muy importante, entonces haya que hacer mucha fuerza y no sea suficiente con una sola mano, y la limitación también del movimiento de la columna si es necesaria, porque al ser 2 reanimadores, uno le puede dar más estabilidad a la cabeza. Bueno, la ventilación efectiva con bolsa máscara, la ventilación debe durar 1 segundo, ventilo. 1, 2 y ya está. Compruebe que la mascarilla haga un cierre hermético con el rostro y evite la ventilación excesiva, lo que le decía de manejar cuidadosamente los volúmenes cuando comprimimos. Tenemos que lograr la expansión del tórax. Bueno, dentro de otros dispositivos para el manejo de la vía aérea tenemos la cánula orofaringia. Esta es una pieza de plástico curva que provee un conducto permeable para el flujo aéreo y la aspiración. El tamaño se estima colocando la cánula al lado de la cara con el reborde en la comisura labial, debiendo llegar el extremo al ángulo de la mandíbula. Y se utiliza en pacientes inconscientes, de modo que pongan una cánula orofaringea o de mayo en una persona consciente porque va a vomitar, es imposible. Entonces, toda una persona inconsciente. Entonces, el tamaño se va a tomar desde la comisura labial hasta el ángulo de la mandíbula, y fíjense que se va a colocar primero con la curvatura hacia arriba, después se va a girar para finalmente posicionar la curvatura hacia abajo. Entonces, esto es un dispositivo muy noble en el sentido de que me permite generar una conexión con la vía aérea. Obviamente que yo acá no conecto ninguna fuente de oxígeno, sino que esto me ayuda mucho sobre todo para el bolseo. Entonces esta persona, para oxigenarla tengo que bolsearla. Tampoco puedo poner esto y una máscara con reservorio. Estamos hablando de una persona inconsciente, así que primero no respira, y segundo no va a ser nunca para ese fin. Y lo otro que tiene de positivo es que me permite aspirar con mucha mayor facilidad las secreciones. Bueno, otro dispositivo muy importante, sobre todo para las emergencias, es la máscara laringea, no solamente porque me permite efectuar una intubación a ciegas, es decir, en el sentido de que no tengo que ver la vía aérea con el laringoscopio, sino que además es un dispositivo muy importante para las vías aéreas difíciles.
Se utiliza mucho también en procedimientos anestésicos cortos, si llegan a rotar por quirófano, tal vez vean eso, que si se trata de un procedimiento cortito, sea un dispositivo que elija mucho el anestesiólogo. Las ventajas, la facilidad de su colocación sin utilizar el laringoscopio, y recordar que no evita la regurgitación. Por lo tanto, si hay riesgo de que esto suceda, estaría contraindicado. O sea, es muy importante que también estemos hablando de un paciente inconsciente y que si vomita va a haber que aspirar. Bueno, acá vemos cómo va colocada la máscara laringea. La máscara laringea tiene un balón, ¿sí? Que con este balón yo inflo y desinflo esta almohadilla. Esta almohadilla se coloca desinflada en la vía aérea del paciente, y una vez que está colocada se infla con una jeringuita. Entonces fíjense en acá cómo la punta de la máscara laringea cierra el esófago, y el orificio que conecta con el tubo es lo que queda abierto a la vía aérea. Entonces esto me permite oxigenar al paciente. Acá sí puedo conectar una fuente de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso al ambú le puedo sacar la máscara, colocar el ambú y directamente bolsear con la máscara laringea. O si uno tuviera un respirador, también se puede conectar el respirador a la máscara laringea. Bueno, y obviamente para lo que generalmente, bueno, lo que más se recomienda es obviamente la intubación endotraqueal, pero acá es muy importante tener experiencia, por lo que ya les comenté, que en el caso de una urgencia se nos puede agregar un problema mayor si traumatizamos la vía aérea, porque no es que sangra poco, sangra un montón cuando uno lastima, sobre todo cuando hace reiterados intentos. Las características del tubo endotraqueal es que es estéril, es desechable y es translúcido. Es decir, que una vez que tengo un paciente ventilado, cumplió su ciclo, ese tubo se descarta, no se reesteriliza. Tiene un marcador radioopaco en el extremo distal, lo cual me permite ver dónde está ubicado el tubo endotraqueal, y tiene marcas calibradas en centímetros que me permiten saber a qué profundidad lo coloco. El laringoscopio lo que va a hacer es desplazar la lengua y así poder ver la laringe, las cuerdas vocales y la tráquea. Recuerden que en los lactantes teníamos varias estructuras anatómicas que nos generaban cierta obstrucción de la vista. En un mango tiene un mango con batería y una hoja con fuente de luz, y la hoja puede ser recta, que es el Miller, o curva, que es el Macintosh, y de varios tamaños. Para elegir el tamaño de la rama es muy similar como veíamos con la máscara orofaringea. También tomamos de la comisura labial al ángulo de la mandíbula. Entonces acá tenemos un tubo endotraqueal, esto es un tubo con balón, ¿sí? Muy similar cuando vimos la máscara laringea. Entonces en este caso el balón está inflado. Para colocarlo al inicio hay que desinflarlo, y una vez colocado el tubo endotraqueal, recién ahí se infla. Entonces, acá tenemos el laringoscopio con la fuente de luz, y en este caso tenemos los curvos y los rectos. Antes había como una diferencia en quién utilizar el curvo y el recto. La realidad es que depende más que nada del operador, sobre todo con qué mango se esté más acostumbrado a trabajar. Por ahí sí lo que pasa es que en los muy chiquititos el de rama curva es bastante grande y le puede ocupar mucho la vía aérea y tal vez no sea tan fácil ni de visibilizar, o si vemos las cuerdas vocales no tengamos mucho espacio para introducir en tubo. Entonces por ahí es mucho más práctico el recto, pero bueno, también depende de cada uno. Lo importante es saber dónde va a ir ubicada la punta del laringoscopio. Entonces, fíjense que acá, en donde va la flecha, esta es la epiglotis. Y ese donde está apoyado se llama valécula, ese espacio. Entonces, en el caso del de rama curva,
la punta tiene que quedar en ese espacio para traccionar y bajar la epiglotis y así poder ver la vía aérea. A diferencia del derrama recta que pica sobre la epiglotis, o sea, con el derrama recta voy a buscar apoyarme sobre la epiglotis para descenderla. Fíjense acá que como se trata de un lactante, le han puesto el resalto, no, en un niño más grande le han puesto el resalto por debajo de la cabeza. Bueno, ¿y cómo vamos a elegir el tubo endotraqueal? Entonces, el tubo endotraqueal tenemos que tener en cuenta dos factores. Por un lado, el diámetro interno del tubo, y por otro lado, la profundidad. El diámetro interno está relacionado cuando decimos quiero un tubo endotraqueal de 4, de 4,5, de 5, de 6. Entonces, en ese caso, una regla que se utiliza en los menores de 6 meses, habitualmente es de 3,5 milímetros el que vamos a pedir, entre 6 y 18 meses de 4, y a partir de los 2 años depende. Si es un tubo endotraqueal con balón, es la edad en años, dividido 4, más 3. Ahora, si es sin balón, es la edad en años, dividido 4, más 4. Esta diferencia, ¿por qué? Porque el balón agrega 0,5 milímetros al diámetro del tubo endotraqueal. Entonces, si, no sé, un paciente le iría un tubo 4 con balón, si es sin balón va a ser un 4,5. Si yo quiero una buena obstrucción, un buen, no una obstrucción de la vía aérea, sino una buena coaptación. Últimamente se está optando más por los tubos endotraqueales con balón, porque por un lado, como uno logra un mejor sellado al tener el balón, obviamente siempre hay que medir la presión del balón, saliva, o en el caso de que el paciente vomite, hay menor riesgo de que esas secreciones pasen a la vía aérea, a diferencia que con el sin balón es difícil de lograrlo. Y por otro lado, la profundidad a la que voy a introducir el tubo endotraqueal. Bueno, esto se puede utilizar la regla, la edad en años, dividido 2 más 12. Y si no, la que van a ver y que se utiliza habitualmente es el diámetro interno del tubo por... Entonces, si elijo un tubo 4 por 3, 12, hasta 12 es donde lo voy a introducir. Después yo tengo que corroborar, porque esto es como muy matemático y siempre hay variaciones anatómicas en cada paciente. Entonces, yo lo coloco hasta esa profundidad que digo, bueno, yo sé que a este nivel no voy al bronquio fuente derecho, pero tampoco me queda puerteando, le decimos nosotros, cuando queda muy arriba el tubo. Pero ¿qué voy a chequear yo? Que la expansión del tórax sea simétrica, voy a escuchar las bases, que la entrada sea simétrica. Ojo, a veces puede ser que esté expandiendo un solo pulmón, tiene una telectasia masiva del otro lado. Entonces digo, uy, está en el bronquio fuente derecho, y tal vez no, y tal vez lo que tiene es una telectasia masiva izquierda y por eso está ventilando un solo pulmón. Entonces, bueno, antes de retirar el tubo en ese caso, si lo puse a un diámetro, por lo menos que por fórmula va, yo rechequearía con la placa. Como para ver que en realidad no haya otro proceso del otro lado y por eso no expande. El extremo distal del tubo tiene que quedar a 1 o 2 centímetros de la carina, o una posición intermedia entre la carina y las clavículas. Entonces, fíjense en estas dos placas radiográficas, en este caso la carina está acá, y el tubo está ahí, o sea que este paciente, el tubo endotraqueal está bien. En cambio, en este caso no, la carina está acá, la carina recuerden que es donde se subdivide el bronquio en bronquio derecho e izquierdo. Bueno, la carina está acá y el tubo está acá, o sea, este tubo está en el pulmón derecho, en el bronquio derecho. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, fíjense que los dos pulmones están ventilados. Acá ya medio que se está agregando una telectasia. Si yo esto no lo hago, cuando
termino de intubar el paciente y no sé, le pido la placa al otro día este pulmón va a estar totalmente colapsado, ¿sí? Porque los alvéolos no van a recibir el aire para mantenerse abierto y se va a hacer una atelectasia masiva izquierda. Por eso es muy importante, una vez finalizada la colocación del tubo, ausculto, veo la expansión, veo la saturometría y pido la placa para terminar de asegurarme de que el tubo endotraqueal está bien colocado. Muy bien. Y esta ya sería la última diapositiva. Bueno, muy bien, con eso sería la parte teórica de lo de RCP, que es bastante larguita, así que si quieren enciendan las cámaras, si tienen alguna duda que quieran consultarme. No, por ahora no, por lo menos yo. Bien. Bueno, si no hay dudas, terminamos acá y nos vemos el viernes 4, ahora en un ratito, entonces les mando el link al Drive, van a ver que hay un tope, recuerden, es mitad para cada horario, no más, y les voy a enviar también el consentimiento informado para que lo lleven impreso ese día. Vayan de ambos, voy a averiguar lo del barbijo, y bueno, si llevan pertenencias, traten de no ir muy cargados, si es posible. Obviamente si tienen que irse de ahí para otro lado, bueno, si no cualquier cosa lo de valor, pónganlo en los bolsillos del ambos. Pero no muy cargados porque vamos a hacer actividad en el piso, cuando hagamos la parte de masaje, no vaya a ser que se les caiga todo de los bolsillos. Bueno, ¿clarito todo hasta acá? Sí, re. Bueno, Bien, Sí, gracias. gracias. bueno, buen fin de semana. Chao. Hasta luego. Igualmente. Chao, Chao, profe, gracias. chao, chao.